¿Alguna vez te has sentido como atrapado, condicionado, como que no puedes seguir avanzando, atrapado en un ciclo, como un círculo donde das vueltas, donde intentas una y otra vez y parece que hay un muro que no te deja avanzar? Y hasta habrás escuchado expresiones como que hasta aquí llegaste. Preste atención y quédate con nosotros, que hoy vamos a descubrir el poder para vencer los límites. Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones para todos los que nos permiten poder accesar hasta donde se encuentran a través de nuestro podcast, El Diario del Pastor. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es importantísimo para nuestra vida y que aplica en todas las áreas de nuestra vida. Y es cómo vencer los límites, que son esas estructuras que pueden ser muchas cosas, que son límites que pueden estar allí y que solamente pueden ser solamente un espejismo, que tal vez algo que te dijeron, algo que bueno, no tienes muy claro, pero que sientes que a veces lo enfrentas y como que rebotas contra él porque parece que fuera más fuerte que tú. Son esas cosas que se interponen entonces cada vez que te dispones a hacer algo, cuando te dispones a emprender un proyecto, cuando te dispones a establecer metas en tu vida. Entonces cada vez que te dispones a realizar algo, se interpone algo, puede ser en tu mente, puede ser externo. Bueno, hoy vamos a enfrentar esos límites, esas situaciones que a veces no son ni lo muy grande que parecieran ser, pero que están allí al acecho, que están allí impidiendo, que están frenando tu avance. Y hoy nosotros como hijo de Dios vamos a descubrir a la luz de la palabra cómo nosotros podemos vencer, enfrentarlos y vencerlos. Y también identificarlos, porque a veces enfrentamos algo y no sabemos contra qué o qué cosa nos está haciendo resistencia para poder avanzar. Lo primero que debemos tener claro nosotros respecto a los límites es poder reconocerlos. O sea, existen. No es que no existen. Eso es un cuento. No, sí existen, están allí. Porque están allí para frenar, como ya dije, tu avance. Hay límites que son problemas económicos, enfermedades, pueden ser el entorno familiar, en fin. Límites o condiciones, como que el mundo, el hecho de cómo naciste, ya te pone condiciones frente a la vida. Esos son límites, ¿no? Como que están allí. Naciste, pero no significa que va a ser siempre así. Eso está en tus manos o en nuestras manos poder vencerlos. Alguien dijo, los límites son buenos. ¿Pero por qué? Porque hay que vencerlos. Tenemos que visualizar las cosas desde una perspectiva distinta. Tenemos nosotros como hijos de Dios que visualizar las cosas desde una perspectiva diferente, porque a veces nos centramos en una forma de ver las cosas y no nos damos cuenta que hay una amplitud de maneras de poder visualizar aquello que parece un problema, un límite. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Escuche bien, todas las cosas les ayudan para bien. Hay límites como el miedo y la duda que generan el temor a fallar sobre algo, en algo. Por ejemplo, aquel joven que está en la universidad y de repente, bueno, sí, hay una materia que se le vuelve complicada porque no la entiende, pero que lo más fuerte, lo que más lo bloquea es el temor a fallar. El temor a fallar en eso que está realizando porque piensa en sus padres, piensa en sus amistades, piensa en las cosas que ha dicho.
Entonces son límites que están ahí, el miedo, la duda. Sin embargo, la palabra de Dios tiene un antídoto para este límite. En Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tengamos presente que Dios no nos ha dado, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. El primer paso para vencer es reemplazar expresiones como no puedo, no tengo, por aquellas expresiones como decir Dios está conmigo. Qué importante es poder reconocer que Dios está con nosotros. Y en cuanto a los límites, ¿verdad? Porque pareciera ser una debilidad humana, esa es sentir, ese límite es sentir que no hay capacidad, que no hay talento o la energía para superar esa situación. Sobre este tema a mí particularmente me gusta mucho porque, todos hemos tenido que enfrentar esos límites, todos en algún momento nos hemos sentido así como mencionamos al principio, como que chocamos contra algo, intentamos algo y chocamos contra eso. Y a veces decimos, ¿cómo puedo resolver? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo puedo superar? Y eso es algo que todos nosotros, indiferentemente de lo que podamos hacer, del trabajo que desarrollemos, todos nosotros necesitamos enfrentar esos límites, porque un límite se convierte en algo que se vuelve una estructura en el pensamiento porque no conocemos, porque no sabemos, porque hay incertidumbre, porque no tenemos el conocimiento. Y como nos da pena, o esa es la palabra, es una cuestión mental. No abrir la mente para reconocer que no se sabe algo, porque se tiene temor, que es otro límite, pero se tiene temor de perder. Por ejemplo, tú llegas a un trabajo y te preguntan, ¿sabes hacer tal cosa? Y tú, como para no perder la oportunidad, dices, sí, yo sé cómo se hace. Pero después cuando te toca hacerlo, entonces estás enredado, no consigues la forma de cómo resolver esa situación y entonces quedas expuesto a la realidad, a que no lo sabes, a que estás limitado porque no puedes avanzar, no puedes crecer, no puedes progresar, porque el desconocimiento es un límite que frena el avance en las personas. Y ese sí que es un límite peligroso, porque el no saber, porque no tener conocimiento, eso es peligroso respecto a algo. Es mejor que usted reconozca, no sé cómo se hace, pero estoy dispuesto a aprender. Eso es más valiente que decir, no, sí sé, tranquilo, yo sé cómo se hace eso. Y después estar enredado para no cumplirlo. Y todos nosotros enfrentamos ese límite. La palabra de Dios nos enseña en el libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, un episodio en el que Pablo tenía una situación personal y él le dijo en 3 ocasiones, precisamente, puntualmente le dijo en 3 ocasiones al Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame esta debilidad, Señor, quítame este problema, quítame este límite. Y Dios le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo ratificó, o mejor dicho, estableció estas palabras. Por lo tanto, gustosamente, más bien me alegraré y me gozaré en mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Jesucristo. La debilidad se convierte entonces de esta manera, viéndolo desde este punto de vista de la palabra de Dios, el límite se convierte en una plataforma para que la fuerza, el poder sobrenatural de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero vuelvo al punto, es importante reconocer, escuche bien, reconocer que la realidad que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, Dios te hace un llamado al ministerio. No es que yo me sé todo. No, claro, yo tengo muchos años estudiando en institutos bíblicos, cursos de Biblia. Entonces yo me sé todas estas cosas. Pero hay muchas cosas, sí está bueno eso.
Pero la mayoría de las exigencias que tiene el ministerio, esas no las enseñan en aulas de clase. Esas se aprenden en el día a día y por sobre todas las cosas poniendo en práctica principios de fe, principios de perseverancia, el principio de la paciencia, y eso no se aprende en ningún libro. Eso se va forjando en nuestras vidas, en el día a día, estando allí frente a las situaciones, frente a las circunstancias y desafíos del vivir. Pablo entonces entendió que cuando reconoció su debilidad, sus límites o sus limitaciones, entonces allí es donde vino a permanecer sobre él el poder de Dios. Y esto es un punto muy clave, porque hay personas que como no reconocen que son débiles, que tienen limitaciones, entonces el poder de Dios no puede reposar sobre ellos, porque esa es una conducta autosuficiente. No, yo puedo, yo sé, yo tengo la experiencia, yo tengo el conocimiento de tantos años, y entonces, bueno, Dios no puede operar bajo un ambiente o en un corazón donde hay altivez y orgullo, sino que por el contrario, más bien Dios lo deja tranquilo. Y entonces hay personas que hasta en el ministerio, en su vida familiar, en su vida sentimental. En una ocasión me atendí a un amigo, un señor, un hermano que iba a la congregación, y este hermano ya había tenido un matrimonio y bueno, se había divorciado, y entonces ahora ya con el tiempo, estando ya en el Señor, pues conoció otra señora, una hermana, y con ella se casó. Y cuando estábamos en una reunión, yo le pregunto: hermano, ¿qué opinan tus hijos? ¿Qué opinan tus familiares de que te vas a casar nuevamente? Y él usó estas palabras bastante drásticas, pero fueron su apreciación. Me dijo: no, mis hijos no se meten en mi vida. Y ya yo estoy bastante viejo para que a mí me estén dando instrucciones. Ah, bueno, está bien. Yo lo dejé tranquilo, no quise opinar más al respecto, ni tampoco preguntarle más nada, porque eso colocó un muro entre nosotros. Pero quiero que sepa lo siguiente. Tal vez algunos dirán: ay, ¿qué pasó, pastor? ¿Siguió en el matrimonio, se casó? Sí, efectivamente el hombre se casó, pero con el tiempo también se divorció. ¿Por qué? Porque cuando hay arrogancia, cuando no se reconoce que hay limitaciones, de repente la persona, no sé, no me consta eso porque no supe más nada. No sé si la persona tiene dificultades con el carácter, o de repente es muy pasivo, no sé, o de repente la señora pues era una señora mucho más activa, más diligente en el trabajo, en las cosas, y de repente ya él no tenía esa misma capacidad, y entonces ella, o de repente el hombre era como muy mandón, no sé. Pero lo que sí puedo asegurarte es que el no permitir el consejo, la ayuda, pues eso bloqueó lo que pudo haber sido bien interesante en la vida de esa persona. Y es lo que pasa cuando no reconocemos que necesitamos, que tenemos límites, porque esto también es importante decirlo. Hay personas que no se conocen a sí mismos, y como no se conocen a sí mismos, entonces mucho menos conoce hasta dónde es el punto donde pueden llegar. ¿Cuál es su punto, dijéramos, su punto débil? Vamos, para mencionar alguna cosa. Pero entonces, como no hay ese conocimiento personal, pues por consiguiente eso le dificulta poder recibir la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos límites, lo que realmente nos lleva a superar esas pruebas, esas luchas, esas cosas que todos nosotros enfrentamos. Ninguno, escuche bien, ni por mucho rango que tenga, no, todos nosotros enfrentamos límites. Límites de todo tipo. Hay límites que son personales. Hay personas que tienen limitaciones personales y se las voy a mencionar. Hay personas que son acomplejadas. Ay, pastor, sí, señor. Eso es un límite terrible porque no te deja avanzar. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero como eres acomplejado, sientes que nadie te quiere, sientes que porque eres gordo, sientes, no, que yo soy feo, que cosas así como eso, complejos. Hubo un ejemplo de la palabra de Dios. Nos menciona a Moisés. Moisés, de verdad que Dios tuvo que trabajar fuertemente
en esa parte con Moisés, porque Moisés, Dios le dijo, tú vas a ir a libertar a mi pueblo. Señor, no me creerán. Señor, no van a ser, no, ellos no van a creer que tú me hablaste. Señor, yo no puedo hablar, soy un hombre de corta lengua, Señor. Entonces Dios trató con Moisés porque él tenía bastantes complejos. Pastor Moisés, sí, Moisés, Dios tuvo que tratarlo con esa parte de sus complejos porque él sentía que no era capaz, que no iba a ser valorado, que nadie iba a tomar en cuenta sus palabras. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? ¿Ah? Sí, eso es verdad. A veces hay cosas que se manifiestan y usted dice, no, pero no puedo. Hay personas que tienen un espíritu de competitividad dentro del pueblo de Dios. Ojo, no estoy en contra de que eso sea, no estoy diciendo que eso sea malo, pero el punto es lo que lo origina. Hay personas que tienen un espíritu de competitividad porque su motivación principal no es el amor a Dios ni el amor a su obra, sino la manera de esconder esos límites, esos complejos, esas dudas personales. Esa es la realidad. Entonces, los complejos es su límite personal. Ahora, te voy a mencionar, hay tres expresiones que todos aquellos que de alguna manera, no lo digo por desacreditar, pero de alguna manera crecimos en un ambiente con estrechez, escuchábamos muchas expresiones como no puedo, no tengo, no hay. ¿Sí? ¿Cuántas veces llegaste y le dijiste a tu papá, papá, puedo hacer tal cosa? No tengo plata para eso. Papá, ¿puedo hacer tal? No hay dinero para eso, no hay tiempo, yo no puedo asistir, yo no te puedo apoyar, yo no. Entonces, crecimos sin darnos cuenta y sin mala intención, sin hablar mal de nadie. Crecimos con esas palabras en nuestra mente que nos retumbaban todos los días. No hay, no puedo, no tengo. No hay, no puedo, no tengo. Casi que era como una plegaria. Y eso creció y se anidó en la mente de muchos de nosotros. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria. ¡Amén! ¡Wow! Eso sí nos gusta, ¿verdad? Dios quiere llevar nuestra vida de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Eso me gusta, pastor, eso me gusta. Muy bien. Pero cuando estás solo, es ahí donde enfrentas tus verdaderos miedos. Porque sí, como pastor uno puede orientar, ayudar a la gente, darle dirección en lo que va a hacer. Pero cada persona está desafiada a enfrentar sus límites. Está desafiada a enfrentar esas cosas que le condicionan. ¿Cuántas veces tú como hijo de Dios vas a predicar en algún lugar y te dicen, no, la gente no te va a escuchar? La gente, y si no te escuchan, y si no van a creer lo que tú vas a decir, ¿qué va a creer la gente que tú estás diciendo esas palabras? ¿Te ha pasado eso seguramente? A mí me sucedió en algún momento. Pero lo que siempre he tenido presente es la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es el antídoto que minimiza, que erradica los límites. La palabra de Dios contiene el poder creativo de Dios para derribar los obstáculos y fortalecer nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros leemos versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente esas palabras vienen del corazón de Dios y que cuando nosotros comprendemos el significado frente a los desafíos que nos toca vivir, entonces realmente la palabra de Dios se vuelve realidad en nuestros corazones y en nuestra vida. Entonces, hay otros versículos que hablan acerca del poder de Dios en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que convencernos de que es así y que tenemos que saber qué áreas Dios está trabajando con nosotros. Un hombre se llamó Pedro. Hemos oído hablar mucho de Pedro. Sí, Pedro negó a Cristo 3 veces. Y yo, sí, es verdad, sí, eso no es mentira. Tiene toda la razón. Pero ¿sabe? Pedro tuvo que vencer muchos límites. Uno de ellos fue la incredulidad. Pedro le costaba creer porque él estaba acostumbrado ya, humanamente hablando, a que tenía que ver para creer. ¿Ve? Entonces Pedro, cuando Jesús le dijo que le prestara la barca para predicar, Pedro, bueno, sí, se la prestó con todo gusto, Señor, pero no se la dejó solo. Sin embargo, cuando él escuchó la palabra del Señor, cuando él escuchó lo que Jesús estaba hablándole a la gente, cómo se sanaban los enfermos, la palabra de Dios produjo en él fe y eso lo llevó a vencer
esos límites, el límite de la incredulidad. Entonces Pedro le dijo, Señor, yo he pescado toda la noche, pero en tu palabra voy a echar la red. Y esa fue la razón por la que Pedro pudo ver un milagro creativo de Dios en su vida. Ahora, Jesús le dice, Pedro, sígueme y yo te haré pescador de hombres. No era tan fácil, pero él no entendía mucho, pero él dijo, sí, Señor, yo te voy a seguir. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nosotros a veces pensamos que hombres y mujeres que resaltaron en la Biblia fueron personas que eran personas que habían tenido una infancia perfecta, una adolescencia perfecta, una juventud perfecta. Pero dígame usted, ¿quién tuvo eso? Ni siquiera Jesús. Jesús tuvo un nacimiento demasiado accidentado. No había ni siquiera dónde nacer, no había un hospital, ni siquiera dice la Biblia que se halló un mesón para poderlo albergar. Entonces nació en un pesebre. O sea, gracias a Dios ni tú ni yo nacimos en un pesebre, ¿verdad? Pero Cristo, el Salvador de nuestras vidas, nació en un pesebre. Pero eso no determinó su final. Aquí es donde yo quiero llegar. El hecho que hayas crecido en un ambiente con limitaciones no significa que eso tiene que condicionar tu vida, ni tu final, ni el potencial de lo que Dios ha puesto en ti. Necesitas vencer esos límites, levantarte. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo, pastor? Esa pregunta está muy buena. Y vamos hoy a seguir hablando de este tema. Y para vencer los límites, eso no es un asunto de un día para otro. Es un proceso que requiere disciplina y visión. Escuche bien las cualidades, disciplina y visión. A veces hay un límite, la inconstancia se convierte en un límite porque no te deja avanzar, porque no te deja ser firme en tus decisiones. Entonces la falta de disciplina, entonces ya se convierte en un límite. La falta de visión también se convierte en un límite. Hay personas que piensan, no, bueno, ya yo alcancé lo que iba a lograr en la vida, ya estudié, me gradué, tengo una esposa, hijos, nietos, bueno, mi vida ya llegó al final. Y resulta que esa falta de visión es un límite. Ahora, también a veces ilusionarse es una limitación. Wow, pero es que este tema es bastante amplio, porque aquello que te puede beneficiar puede, sin darse cuenta, la persona puede convertirlo en una limitación. ¿Cuántas personas, porque escúcheme, ser visionario es una virtud y Dios nos llama a ser visionarios, a visualizar a través de la fe? Muy bien, pero ser iluso es otra cosa. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque hay personas que el ser iluso o una persona que vive de ilusión es aquella persona que la gallinita no ha puesto la gallinita no ha concebido y ya está contando los pollitos. Es una persona ilusa. Pero una persona que tiene visión es una persona que dentro de la visión tiene algo contemplado que se llama disciplina y perseverancia. ¿Por qué? Porque la vida es una carrera de maratón, no es una carrera de 100 metros planos, no, requiere resistencia, requiere visión hacia dónde usted está apuntando, requiere disciplina. Usted me está escuchando y de repente dirá, bueno, el pastor no ha tenido ninguno de esos problemas. Sí, yo era una persona muy tímida y esa timidez pues me bloqueaba, era un límite para mi vida porque no podía hablar con la gente, me daba pena hablar en público y hacer esto que estoy haciendo aquí, más pena me daba, más miedo me daba. Pero cuando Cristo vino a mi vida, yo entendí que tenía que conocer mi vida. Y entonces el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me ha ido llevando a conocerme y a darme cuenta de en qué cosas me limito o estoy limitado y que necesito trabajar para que el poder de Dios venga sobre mi vida, qué cosas ya he superado. Y sin embargo, el hecho de haberlas ya superado no significa que eso ya estoy consagrado. No. El hecho de que ya las haya superado, eso me hace dependiente de Dios porque ha sido por la ayuda de Dios. En una ocasión, a mí me pasa algo cuando me han invitado a predicar en algunas actividades, convenciones. Antes de que me vayan a pasar, a dar parte, yo me pongo nervioso. Y estábamos en un día, en una actividad, y yo estaba así. Claro, yo no digo estoy nervioso, no, sino que me aparto.
Y entonces como he aprendido a refugiarme en el Señor, entonces oro con más fuerza. Señor, ayúdame lo que voy a decir. Señor, guíame, Padre, estoy en tus manos. Y hubo una persona que me dijo, ¿estás nervioso, pastor? Yo le dije, como el primer día. Y eso lo tengo siempre ahí, o sea, como el primer día, porque eso me hace dependiente más de Dios. Pero no es que soy un hábil orador, excelente, no. Estoy aprendiendo. Porque yo era tímido, me daba miedo hablar en público, tenía dificultad para hablar, pero entendí, después que recibí a Cristo, que el Señor me daba fuerza y podía ayudarme a vencer esos obstáculos. Entonces, ¿qué significa, pastor? ¿Que eso fue rápido? No, ha sido un proceso. Todavía Dios está obrando en mi vida en esa parte. Y bueno, puedo abordar las personas con respeto, sin temor, porque bueno, ya el Señor ha venido obrando en mi vida, porque Dios se va perfeccionando en nosotros cada día. Cada día Dios va perfeccionando nuestras vidas con su gloria, con su poder, pero nosotros necesitamos, escuche, comprender que hay cosas que nosotros debemos hacer. Y para vencer los límites, comprenda que eso es un proceso que requiere tiempo, disciplina y visión. Visualice lo que Dios ha dicho que usted va a hacer. Visualice y sea disciplinado, es decir, tenga orden, que nada, escuche bien, que nada lo distraiga. Ahora, hoy quiero enseñarte, además de lo que hemos hablado, que ha estado muy buena esta conversa, 3 puntos para que usted hoy comience a despojarse de esos límites, a vencerlos. Primero, despójese del peso. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué te estorba? ¿Hay alguna mala costumbre, un mal hábito, algún resentimiento? Bueno, identifícalo. Identifique eso de su vida. De repente usted tiene una mala costumbre, ¿no? De repente una mala costumbre como la que yo tuve una vez, que las emociones me jugaban sucio. Y a veces decía cosas que no tenía que decir y me enlazaba en cosas que no tenía que hacer. Y después estaba ahí con esa situación. Eso es una mala costumbre. Otra mala costumbre que puede tener una persona es que no escucha el consejo de los demás. Entonces, identifique. Si tiene un resentimiento contra alguien le hizo daño y usted no lo ha perdonado, perdónelo. Tiene un mal hábito. Eso también es interesante, identificarlo. Ahora, después que usted identifique que le estorba, si usted tiene una mala costumbre, si hay algún resentimiento o un mal hábito, bueno, ahora usted va a agarrar eso y lo va a tirar a los pies de la cruz. Y le vas a decir, Señor, tengo este mal hábito, Señor, o esta mala costumbre, hoy, Señor, la pongo a tus pies, al pie de la cruz, Señor, porque me determiné a vencer los límites que no me dejan avanzar, Señor, que no me dejan conquistar lo que ya tú prometiste para mí. Entonces, despójese de ese peso. El apóstol Pablo dijo también estas palabras: despojaos del viejo hombre, despojado del pecado que nos hace, despojado de esas vestiduras, despójese de esas cosas, porque no vas a poder vencer tus límites o los límites si sigues arrastrando cosas viejas. ¿Hay algo en el pasado que te perturba? Bueno, cierra esa puerta del pasado. Y si tienes que perdonar a alguien, perdónelo. Y si tienes que pedirle perdón a alguien, pídale perdón, pero cierra esa puerta del pasado, porque no vas a poder enfrentar los límites si arrastras cosas viejas o cosas que no te dejan avanzar. Despójate de todo peso. Segundo, persevera. Mire, escuchen esto. La victoria, la conquista, el triunfo, el éxito, como usted le quiera llamar, no va a llegar de manera instantánea. Eso no es así de un día para otro. No se puede, no es así. Esas cosas, lo que ya mencioné, la victoria, el triunfo, el éxito, la conquista, eso no llega de manera instantánea. Lo que quiere decir entonces que los límites se vencen con constancia, con seguir levantándose aun cuando te hayas caído. Intentaste hoy con algo, caíste, levántate y vuelve a seguir. Pero esos límites los vas a vencer con constancia, con perseverancia.
y levantándote cada vez que sea necesario para que puedas vencerlo. Y número 3, fija tu mirada en Jesús. El Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de alguien que venció límites. Hasta la muerte la venció, que era el límite más terrible que podía tener. Mira a Jesús, mantén tu mirada en el Señor, enfócate en Él, mira al Señor. Dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, no mires más el tamaño del límite de la circunstancia. Mira la grandeza del Señor por encima de eso. Y tenga presente lo siguiente, ya Jesús corrió por ti y por mí, y Él te está esperando en la meta. Ya Él corrió la carrera, ya Él conquistó la corona, ya Él conquistó el premio. Y entonces, ¿qué hace el Señor, pastor? Te está esperando. Nos está esperando en la meta para que nosotros también seamos coronados con Él. Así que estos 3 aspectos, principios, despójese del peso, persevere y mantenga su mirada en el Señor. Es lo que va a permitir que usted pueda enfrentar sus límites y también los puedas vencer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día. Tú eres bueno, maravilloso con nosotros. Hoy, mi Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé las fuerzas, como las del búfalo, Señor, para levantarnos, para correr y cruzar la línea de meta que por mucho tiempo, Señor, había detenido la vida de cada persona que hoy nos está escuchando. Señor, ayúdanos a comprender que tú no tienes límites y que si tú no tienes límites, Señor, nosotros estamos destinados entonces a poder vivir plenamente. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitarte a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te puedas suscribir, ya que también puedas compartir con tus seres queridos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Diario del Pastor. Bendiciones para todos. Hasta aquí la presente edición. Te esperamos en una próxima entrega del Diario del Pastor.